Advertencia. Si no estás acostumbrado a goleadas tan brutales o directamente no te gusta el fútbol femenino, te recomendamos irte sin decir nada para todos los demás disfruten. Fútbol femenino, quizá no tan popular, quizá no tan querido, quizá menospreciado, pero saben que hablan con el dueño del canal donde todas esas cosas underground son elevadas a nivel celestial, y el fútbol champán no tiene género. Por ese motivo traigo el top 5 de peores goleadas en la historia del fútbol de selecciones de mujeres. Me costó hallar los resultados porque debido al poco interés al respecto de esto, los disque tops en internet estaban incompletos, así que escarbando en múltiples páginas, creo que he encontrado el conteo definitivo a fecha de subido este video, obvio. Si han visto resultados del fútbol femenino, sabrán el desnivel que suele haber entre equipos. Por eso advierto que, si bien es un top 5, no serán 5 partidos y ya. Hay varios empates entre resultados, iniciando con un 18-0. Y de casi ningún partido hay imágenes, así que usen su imaginación. El 18-0 en selecciones absolutas de mujeres ocurrió 5 veces. Sí, un resultado brutal, pero apenas es el inicio. Ya todo irá para arriba. De manera cronológica tenemos primero el partido del 19 de noviembre de 2003. Guatemala humilló por 18 goles a Belice por la clasificación al preolímpico de la CONCACAF de 2004 rumbo a los Juegos de Atenas. Guatemala, pese a clasificar, fue descalificada, pero bueno, nadie le quita lo bailado a las chapinas. Seguimos con un encuentro entre Qatar y Palestina el 20 de octubre de 2010, donde las cataríes disputaban el segundo juego de su historia. El primero fue 17-0 en su contra y acá les meterían un tanto más. Esto en el marco del Arabia Women's Cup de aquel año. En el mismo 2010 también debutaría Bután, que en femenino tampoco es buen equipo como en masculino. En el marco del Campeonato Femenino del Sur de Asia cayeron por 18-0 ante India el 13 de diciembre de 2010, siendo de igual manera el segundo partido de su historia. Para las ganadoras fue el mejor resultado de su historia y para las perdedoras, su peor paliza. Esto no ocurre para las siguientes dos. El 5 de junio de 2013, Kuwait iniciaba la eliminatoria a la Copa Asiática Femenina de 2014, la cual no alcanzaría, ya que empezar con un 18-0 ante Uzbekistán, quieras o no, dificulta las cosas. Más tarde nos encontraremos a estas dos en el top, atentos. Y cerramos con un partido reciente, ocurrió el 21 de enero de 2022 en la Copa Asiática Femenina. Ojo, no la clasificación, en el propio torneo, donde Australia aplastó 18-0 a Indonesia en la primera fecha del grupo B. No es la mayor goleada de las Matildas, pero sí la peor de las indonesias. Si el puesto del 18-0 terminó con Australia, el de 19-0 empieza también con las Matildas. Cuando Australia era miembro de la OFC, organizó la Copa de las Naciones de la OFC de 2003. Excusa perfecta para poner mi pana, el puto balón con gafas. La primera fecha fue ante Samoa, la cual acabó con una obscena exhibición de 19 tantos el 5 de abril. De todas formas, Samoa quedó cuarta del torneo. No es lo más extremo para ambos cuadros. El 12 de agosto de 2007, Corea del Norte jugaba la clasificación a los Olímpicos de 2008, los cuales para las mujeres es con la selección absoluta. Allí en la última fecha, ya clasificadas, vencieron por 19 goles a su similar de Hong Kong, que, para su fortuna, este fue su punto más bajo. Ya hablaremos de las norcoreanas más tarde. Con los siguientes sí que tenemos videos. El 25 de noviembre de 2021 en la clasificación europea al Mundial de 2023, Bélgica recibía a Armenia y creo que ya sabemos cómo terminó todo esto. A pesar de esta vejación y de ser su mejor resultado, las belgas no clasificaron al Mundial. Y Armenia, bueno, tienen salud y ya no aparecerán más. Y finalizamos con un caso que toqué en un video que hice sobre la loca eliminatoria de CONCACAF al Mundial de 2023, que lo dejaré por acá arriba para que vean más fútbol champán de mujeres, siendo en ese momento la peor paliza la de Nicaragua ante las Islas Turcas y Caicos el 23 de febrero de 2022. Nicaragua no clasificaría al Mundial y para ambas ha sido su resultado más brutal. Llegamos a las 2 decenas de goles y apenas es el tercer lugar del top. Vayan dimensionando de cuánto será la peor goleada. Tenemos 3 casos de 20-0 y vamos cronológicamente. En la Arabia Women's Cup 2010, mismo torneo donde Qatar recibió 18, Irak las quiso superar, recibiendo ellas en el primer partido de su historia y de paso su peor goleada el 19 de octubre de 2010, 20 tantos por parte de Jordania.
la futura campeona, que por cierto no es su mejor resultado. Para quienes sí fue su mejor humillación fue a las uzbecas, las cuales vuelven. El 23 de noviembre de 2018, en el marco del Campeonato Femenino de Asia Central, acabaron con un 20-0 a su similar de Afganistán. De igual manera es el peor resultado deportivo de las afganas. Y cerramos con un caso que fue muy sonado. Ocurrió el 30 de noviembre de 2021 en la eliminatoria europea al Mundial Femenino de este año. Inglaterra destruyó a las pobres jugadoras de Letonia con aquella paliza que sí, muy bonita y todo, menos para las letonas, donde en los tops que vi en internet la ponen como la segunda mayor goleada de la historia. Y no, para nada. Sí es lo mejor para las inglesas y lo peor para las bálticas, aunque a nivel global apenas está en el puesto 3 con un triple empate. Ya avanzaremos para saber lo equivocados que estaban esos medios. El 21-0 es de lejos el resultado más repetido del top. Si se vieron aquel video de las curiosidades del Mundial Femenino sabrán que es la peor paliza en la eliminatoria mundialista. Y que fue bastante repetida. Bueno, fueron 8 veces que se dio esta descarnada carnicería. Son los peores y mejores resultados de estas elecciones, y hay un caso especial entre ellas, y por especial me refiero a obsceno. Cronológicamente, el 24 de septiembre de 1995 Filipinas tuvo la desgracia de jugar ante la que sería la heptacampeona consecutiva, y en la Copa Asiática de ese año, China las aplastó por 21-0. Las vueltas de la vida, ahora Filipinas está en el Mundial de este año y ya ganó un partido. El 5 de diciembre de 1997, Japón destrozó a Guam en el marco de la Copa Asiática de ese año, que de paso servía como clasificación al Mundial del 99. Fue el primer partido de la historia de las guameñas, debutando a lo grande. Para el 28 de agosto de 1998 le tocó el turno a Canadá, la cual vapuleó a Puerto Rico por 21 tantos en el campeonato femenino de la CONCACAF de ese año, que a su vez era la clasificación al mundial. Si buscan tops de peores goleadas en el fútbol femenino, verán que este es el primer lugar, y olvidan que hay un montón de otros resultados iguales y uno que supera esta marca. Pero bueno, Canadá sería campeona de ese torneo. El 9 de octubre de 1998 pasó algo chistoso, y es que en ese mismo día, en el mismo torneo, se dio el mismo resultado en 2 partidos distintos. Nueva Zelanda le ganó 21-0 a Samoa por la Copa de la OFC de ese año, que a su vez era clasificación al mundial, y por el otro grupo Australia le hizo 21 a Samoa Americana, la cual es caso curioso porque su mayor victoria, hablo de Samoa Americana, es inexistente. Y nos quejamos de San Marino. Pero ¿saben de quién podemos quejarnos también? De las supuestas vírgenes británicas. El 3 de octubre de 2007 jugaron la clasificación a los Olímpicos de 2008, y sus verdugas fueron las cubanas. Si bien Cuba no pasó de ronda, este 21-0 fue el primer partido de su historia. Así que genial. De las Islas Vírgenes ya seguimos hablando. Toca mencionar el partido del 7 de junio de 2013, donde las ya mencionadas Jordania y Kuwait vuelven al ruedo. 2 días después de los 18 tantos de las uzbecas, las jordanas les endosaron 21. Parece que Kuwait tampoco ha ganado partidos en su vida y tras esta infame eliminatoria a la Copa Asiática 2014, no volverían a jugar partidos, ya pasando 10 años. Y finalizamos con las Islas Vírgenes Británicas. Otra vez. Sí, las Vírgenes Británicas tuvieron la desgracia de recibir 2 goleadas por 21-0. La segunda fue el 9 de abril de 2022, en el marco de la clasificación al campeonato femenino de la CONCACAF, que a su vez daba el cupo al Mundial de 2023. Dicho cupo lo alcanzó Haití, la cual en su camino les marcó 21 a sus rivales disque vírgenes. Lo peor de todo es que pese a todo lo que he dicho, 21-0 no es la peor goleada en el fútbol femenino a nivel absoluto, y que se ha reconocido por la FIFA. Hay una peor. Y bueno, llegamos al final de todo. Pasamos de 18-21 goles en 4 puestos de 20 partidos comprimidos. La peor paliza no es de 22-0 si eso pensaban, ni tampoco 23. La mayor goleada a nivel mayor en el fútbol femenino es casualmente la edad que tengo actualmente. Ya cuando vea este video años después pensaré, Dios, qué joven era. Es de 24-0. Solo tenemos un caso. Este ocurrió el 6 de diciembre de 2001. Se dio en el marco de la Copa Asiática Femenina de China Taipei, o mejor conocida como Taiwán, en 2001 obviamente. Corea del Norte, la cual ya había aparecido en este top, recibió en la segunda fecha del grupo B a Singapur. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. De momento no hay registro de una goleada más dantesca que esta. Y todo esto llevó a las norcoreanas a alzar la copa, siendo el primer título de su historia. Singapur, a pesar de esto, no fue ni siquiera la peor de su grupo, ya que Guam estuvo allí. Unas cracks. Por cierto, no hay imágenes de este partido. Y mis panas, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Recuerden comentar si conocían alguno de estos resultados, sus opiniones al respecto y qué datos saben sobre esto. El fútbol champán no tiene género, muchachos, tampoco límites ni mucho menos vergüenza.
Bueno amigos, si este video fue de su agrado agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las 3 aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despega Cris 5.